Me encuentro en el monumento a los héroes caídos de la Cuarta División del Ejército Nacional en Villavicencio, departamento del Meta. Para muchos jóvenes en la actualidad, el conflicto armado colombiano parece solo un recuerdo lejano. Sin embargo, esta región fue durante décadas azotada por la acción criminal de diversos grupos armados ilegales. Como parte del esfuerzo del Ejército Nacional por recuperar la memoria histórica de aquellos integrantes anónimos de la fuerza pública quienes dieron su vida por la protección y seguridad de la población civil, se han recopilado diferentes testimonios de colombianos quienes vivieron de manera directa la violencia del conflicto armado para reconstruir uno de los capítulos más oscuros en nuestra historia. A finales del siglo pasado empezó la guerrilla pues a caminar. El efecto de la guerrilla para el Baupés es desastroso. Nadie lo ha querido medir. No sé si por miedo, o por pereza, o por tristeza, o por qué, o por pesar, ¿no es cierto? ¿Por qué es desastroso? ¿Por qué? Porque usted vivía en X parte. El indígena tucano, Camacuro, vivía en X parte. No podía tener nada. Si se quedaba ya con los hijos, la guerrilla se los llevaba. Si se quedaba con las hijas, entonces ¿qué hacía el tipo? Rodar y andar. Las muchachas empezaron a salir al pueblo o irse con el primero que querían, etcétera. Desastroso. Eso destruyó totalmente la familia. Eso no se pesó. Y cuando ya la guerrilla vio que aquí nada había, porque, por ejemplo, en el caso que hubiera existido este batallón, la guerrilla se ve mal, pues entonces a mí tú, no están dormidos, los militares no están, pero no había nada, nada en absoluto. Por allá en 1975 vino el doctor López, y ahí conocimos nosotros los soldados y los helicópteros. Tanto que decían los indígenas cuando a esos helicópteros, les decían no de helicópteros, no licoteros, esos licoteros nos quieren cortar, bueno, les tenían miedo a eso. Ya propiamente dicho de la toma, pues podríamos de pronto comenzar un poco mucho más antes cómo fue la situación vivida pues aquí en el pueblo, ¿no? Y las comunidades. En este caso, la primera toma, porque hubieron dos tomas, eso fue en abril del 89, la primera toma de la guerrilla. Es donde aparecen la presencia de este grupo al margen de la ley, andando por las comunidades, por los caños, ¿sí? Y ese día, 19 de abril, como a la 1 de la mañana, fue el hostigamiento pues, a la policía. Empezaron a ver en esa época, en el 98, gente extraña, ¿no? Que nunca conocía uno aquí. Veía uno en las tiendas, por ahí gente como rara, tomando, y así. Y se decía que ese 98, en el 98 decían, no, que este fin de mes se van a entrar, pero entonces uno se preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Quién les dice a ellos que se van a meter? Pero entonces eso eran cosas que se decían, digamos, en las comunidades, ¿no? Que de pronto se iban a entrar a tomar la población de Mitú. Eso fue, digo yo, una toma sangrienta, horriblemente sangrienta. No nos imaginamos que el tratamiento que nos iba a dar la guerrilla iba a ser tan terrible, ¿no? Claro que ya habían signos, porque veníamos con meses antes en que recibíamos unas ondanadas, unas
tiros y cosas, y bueno, y vivíamos pues casi, cada casa tenía un hueco. Ya sentíamos el primer tiro y ¡rum! Todo el mundo al hueco, y eso, había balas por todas partes. En el pueblo, mucha gente pues que estaba, se disfrazó de guerrilleros, eran guerrilleros, pero no los conocíamos. Se unieron a ellos y aparecieron donde vivía Julano, los muchachos bachilleres, un compañero les dijo, ve, aquí están, y lo recogieron y el que dijera algo ahí quedaba. Era imposible salir. Yo salí pues después de varios 3 días a ver muertos, policías muertos por la calle. La policía resistió, tenía una ametralladora encima del comando, y hasta que le acabó la munición. Para el año 98, el cual ocurrió la toma, pues estábamos ocupando un servicio comunitario a la población mediante el prestamiento de servicio militar obligatorio por parte de la institución de la policía. Yo fui el último a cargo, orientado en ese entonces por el teniente Rodríguez como brigadier de la compañía. Nosotros estamos prestando un servicio comunitario, es el 31 de octubre, Día de los Niños, una fiesta normal en horas de la noche, prestando seguridad y el cuidado de los mismos, sobre todo de los niños. Había bastante gente que distinguíamos que no eran pertenecientes a la región, andaban para arriba y para abajo con sus ponchos y tomando fotos, que inocentemente pues uno decía, no, pues están tomando fotos para la familia, pero de todas maneras uno, como en el momento estábamos en el proceso de la labor, ¿sí? Pero no le pusimos tanta atención a eso. Yo pertenecía a un grupito de auxiliares bachilleres que entraba a la comunidad que se llamaba Parco, y ese día nos tocó a todos nosotros, a todos los auxiliares, atender la fiesta de Halloween de los niños allá en la concha acústica. Salimos nosotros a las 8 de la noche, tipo 8 de la noche, nos dieron de comer en el comando, y los que estábamos francos, lo que es uno tener el día libre, te nos dijo el capitán Murillo, bueno muchachos, los que estaban francos mañana no se presentan, presentes el lunes en la mañana. Ya. Bueno, listo, y nos vinimos. A las 4:30 de la mañana del primero, se escuchó una explosión, pero uno ya estaba acostumbrado a que sonaban paradas esporádicas, pues, un hostigamiento. Se escuchó la segunda y a los 3 o 4 minutos se comenzó la plomacera. Me estaba atalajando, iba cruzando el parque, 5:05 de la mañana exactamente, y en el momento que me estaba atalajando y pues colocándome la riata y los implementos del uniforme, casi al doblar en la esquina, pues como en ese momento, en esa madrugada, estaba muy nublado por esa nieblina espesa, ¿sí? Pues lo que yo hice fue escuchar unos disparos y me tiré al suelo. O sea, la reacción del susto fue inmediata porque yo me tiré al suelo y era las primeras balas de una M60, ¿sí? por la ráfaga. Y en eso pues yo me dirigí hacia el comando y en ese momento empezó la llamada incursión guerrillera, la toma de nuestro departamento. Esa balacera fue impresionante, por decirlo así. O sea, eso fue 2 días completos de pura enfrentamientos. Se escucha una voz, ¿sí? Se escucha cómo tumbaban las puertas y golpeaban todas las habitaciones. Y como decían que necesitaban que ese recinto lo evacuaran inmediatamente, porque este recinto iba a ser tomado posición por los guerrilleros para llegar hacia el comando, hacia la parte de arriba, totalmente con sus botas pantaneras, sus brazaletes que los identificaba, y en las motos cargando cilindros, bombas y todo eso. O sea, fue impresionante. Nosotros salimos y uno de los guerrilleros, pues en medio de la población civil, que también había bastante población civil ahí corriendo y caminando con la familia, con sus enseres hacia la parte de arriba, hacia un lugar llamado El Capi,
¿sí? Prácticamente tirando hacia el cerro. Porque supuestamente iban a acabar con mi tú. Pero más adelante, diga usted, por ahí a los 8 o 10 días, ver muchas embarcaciones de estas llenas de guerrillos y en ella, una de ellas iba alias el que está ahora en Cuba, Romaña. Después lo vimos que iba en estas embarcaciones, claro, con todos los integrantes de este grupo terrorista. Mi nombre es Sargento Segundo de la Policía Nacional, César Augusto Lazo Monsalve. Fui hecho prisionero el primero de noviembre de 1998. Pasando el tiempo hasta que ya rodeado y ya me tocó pues entregar el arma. Tenía enemigos a mis espaldas. Estaba con Peña. Nos sacan del lugar. Veo a unos compañeros policiales que estaban al otro lado de la calle, heridos, lo que nosotros llamamos Bromo 2, que quedaba en la registraduría. El edificio de la registraduría no estaba, entonces yo todavía como seguía en estado de shock de pronto, que no entendía cómo había desaparecido ese edificio, esa estructura. Los guerrilleros me dicen que ellos van a atender a los heridos y me ordenan avanzar, me tiran luego al piso y me amarran a las manos y ya me llevan por ahí a 1 kilómetro del sitio de la estación, del comando. Yo solo veía pasar guerrillas, veía muchos jóvenes cargando cilindros. Yo dije, no, pensaba que era difícil que saliéramos ilesos o que saliéramos victoriosos de esa situación que vivíamos en el momento. Salí con rabia, con frustración e indignación, un poco también de miedo de no saber cuál fuera a ser mi futuro y de poder comunicar algo a mi familia. Yo tuve conciencia por ahí a los 7 o 8 días de lo que nos sucedía, o un poquito antes. El 5 de noviembre, que se celebra el Día de la Policía, el Día de creación de la Policía Nacional, el 5 de noviembre estábamos en un sitio cerca a Carurú y pensábamos cómo estaban celebrando en la policía ese día. La condición en que estábamos era una violación también al derecho internacional humanitario, de lo que ellos se ufanaban al hablar en contra del ejército, de la policía. A todos ustedes, héroes de la patria, y al Ejército de Colombia, mis más sentidas felicitaciones. ¡Viva Colombia! Quiero presentar un saludo al señor Ministro de la Defensa Nacional, al señor Comandante General de las Fuerzas Militares, a todos los mandos de las Fuerzas Militares, de las Fuerzas Armadas por este operativo que fue excelente. Mi Dios les pague por todos estos resultados. Ya nos fuimos al helicóptero y llegamos a Villavicencio. Al ver las luces de la ciudad, al ver gente diferente, ya dije, esto sí es verdad. Mas sin embargo, esa noche casi no duermo
por miedo a que al despertar me encontrara nuevamente en esa selva. Y pues ese fue el último día y cómo viví esa experiencia de recuperar la libertad después de tantos años que me vi privado de ella, pero que ahorita disfruto cada día. En el tercer día, la guerrilla ya empezó a retirarse porque el ejército ya estaba enfrentándolo a ellos. El ejército no pudo llegar aquí al pueblo como tal. Al ejército tuvieron que descargarlo, tuvieron que dejarlos como a 6 kilómetros de aquí del pueblo por la carretera que conduce a Monfort. Ellos se apoyaron en una operación desde la pista de Bocas de Querarí y desde allí estaban dirigiendo las operaciones para recuperar el pueblo, donde abastecían los aviones que sobrevolaban acá la población. El ejército tuvo que retomar prácticamente el pueblo, ¿no? Ellos tuvieron que retomar el pueblo desde la carretera del kilómetro 6, tuvieron que venir enfrentándose a la guerrilla. Nosotros no sabíamos que el ejército estaba enfrentando y que ya estaba acercándose aquí al pueblo. Nos dimos cuenta porque los vimos cuando entraron por la calle que entra uno al hospital. Pensamos que era la guerrilla, nos asustamos mucho, pero cuando nos dimos cuenta que era el ejército, pues la alegría nuestra fue total, completamente. La reacción fue de alegría, de júbilo, todo el mundo le gritaba viva al ejército, los aplaudíamos, los abrazábamos. No, para nosotros fue un momento de dicha. En esas circunstancias en las que estábamos, para nosotros fue un momento de dicha ver al ejército cómo entró al pueblo y cómo recuperó el pueblo y cómo iba sacando a la guerrilla de aquí del pueblo. La guerrilla apenas se dio cuenta que el ejército estaba retomando el pueblo, ellos empezaron a hacer su retirada útil con los vehículos, con todo lo que se apoderaron. En eso ellos transportaron todo lo que más pudieron transportar de los almacenes. Vi que sacaban víveres, licor, bebidas, todo lo que pudieron sacar se lo llevaron en los carros en los que se apoderaron y los llevaron por el río, porque la salida de ellos la hicieron fue por el río. Fuimos, ya al tercer día. Rumaña me dijo, no se vaya viejo, que mire que nosotros ya tomamos el mando de esta vaina, ya en no sé qué, en la carretera, 30 policías que venían en el helicóptero, ya nos los llevamos y lo que llegue nos lo llevamos. Entonces claro, ya salimos, yo también salí, la señora mi hija le dijo, bueno, ¿ustedes qué son guerrilleros? ¿Qué? Dijo, no, somos el ejército de Colombia. Ya esa madrugada como a las 3 de la mañana, pues la alegría inmensa, ¿no? No sabíamos si abrazarlos o llorar. Todo ha cambiado mucho, ha tenido cambios, pero ya los cambios han sido por la presencia del ejército. Ya hay gente que defiende a Mitú, ya la gente se siente fuerte. Es que antes, ¿qué se hacía? No, antes no había nada, no se podía, ni siquiera se podía decir algo, ¿cierto? Porque estaban los auxiliares de ellos, decían, vea, fulano de tal, dijo tal cosa de fulano de tal. Bueno, pero ya no, ya hay respaldo. Nosotros salimos a mirar qué pasaba y en eso pues pasaban unos guerrilleros y nosotros les decíamos, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos atacan a un pueblo de indígenas cuando prácticamente aquí no hay nada que hacer? Somos familias pobres los que vivimos en este territorio. Pues ellos contestaron de que ellos prácticamente querían era canjear, o sea, que llevarse un poco de policías para poder cambiar con unos presos guerrilleros que tenían. Y que esto debía seguir haciéndose eso.
Entonces que nos ordenaron que nos guardáramos nuevamente en la casa porque iban a seguir disparando y que le iban a meter unas 50 bombas al cuartel, porque nunca habían encontrado un cuartel tan bien sitiado, bien organizado, con hormigones y todo. Entonces que iban a meterle 50 bombas para que salieran la policía donde estaban escondidos. Nosotros los indígenas pues no tenemos la culpa, digamos, de que se vive de pronto esa situación. Nosotros estamos acostumbrados a vivir sanamente como indígenas. Nuestro entorno natural es nuestra fortaleza, es la que nos regala a nosotros los alimentos, es lo que nos da de todo. Nosotros no estamos acostumbrados de pronto, digamos, a las armas, al tiroteo, a todas estas cosas, porque las guerras tribales se hacían era en silencio, con cerbatana y flechas. Entonces, todo esto, pues, sin embargo, pues ellos siguieron lo que tenían que hacer. Mahana kari ye yawa de pami ko cubeo. Llevo Simón Valencia kari de guardo de por allí mahana hipócate. A veces llena macano que una wife ne mahana ne tai bate ko ji bate. A los días de menda pena are kari hana ure ye mahameano mahede kameano kribu mahame meye bohe mahameano hipócate ye bohe. Aruina hapoba durada verdad y más de carácter y mujer más por más de cambiar día de hari con areu más apobar. Ellos se apoderaron de todo acá en el pueblo. Ellos se apoderaron de los vehículos oficiales, de las motos de las personas, los particulares, de las ambulancias. Ellos cogieron absolutamente todo para transportarse y transportar víveres, saquearon los almacenes. Entonces en esos vehículos y en la ambulancia ellos transportaban todo lo que necesitaban transportar. Y allí en el hospital también estaba atestado de guerrilla. Ellos no respetaron que era hospital, que nada, estaba completamente, se apoderaron del hospital. Allí estuvieron todo el tiempo buscando a alguna persona que había hecho una llamada y desesperadamente lo buscaron y al que se le ocurría nos cogían, nos arrodillaban en el suelo y les apuntaban con una pistola preguntando quién era el que había hecho la llamada, y así lo hicieron con muchas personas, pero finalmente nunca pudieron averiguar quién hizo la llamada. Salí con mi señora madre, pero no pudimos avanzar mucho porque caminamos en la calle unos 50 metros hacia la esquina, que hay que voltear para el comando de policía, y ahí se siguieron unos disparos y no pudimos hacer nada. Yo devolví a mi señora madre para la casa y yo me quedé ahí a ver qué podía conseguir. En ese momento en el que yo me quedé ahí para seguir a buscar un almacén, allí vi que salían por la calle, por la esquina, los policías y el general Mendieta, que lo llevaban, ya los habían cogido y se los llevaban amarrados del cuello, de aquí de las manos, los tenían así amarrados, un lazo aquí amarrado en la mano, las manos quedaba aquí al cuello atrás, y aquí salía el lazo al cuello, a la mano del otro que iba atrás, y así sucesivamente. Iban todos amarrados así, los alcancé a ver, el coronel me alcanzó a ver, algunos suboficiales que iban con él me alcanzaron a ver, y pues algunos de ellos me conocían porque nosotros jugábamos básquetbol con ellos ahí al lado del comando de policía. Allí, cuando ellos pasaron, pues yo seguí andando para ver qué conseguía, en mi propósito de conseguir qué comer, y se escucharon disparos otra vez, y los disparos fue porque los guerrilleros entraron a una casa que queda diagonal al comando de policía. Ahí habían escondido 2 policías, estaban escondidos en esa casa, entraron, le dispararon a los policías, los mataron a la señora de la casa en donde ellos estaban escondidos y dejaron herida a la hija.
ese martes yo salí y empecé a ver muertos. Crucé por aquí, por la pista, allí en donde está ahora la personería. Ahí vi un diputado caído, muerto, y lo taparon con una lámina de zinc. Más para abajo me fui caminando, vi a los 2 hermanos de él también caídos. Ahí. Y dimos la vuelta para la policía a ver cómo había quedado. No existía la caja agraria ya, estaba totalmente destruido. Y ahí al frente del banco agrario, entonces miramos a la policía ya dañándose prácticamente, porque ya que era domingo, lunes, el martes, 3 días tirados ahí, pero no se podía hacer nada, porque ¿cómo? Entonces fui y miré los muertos que estaban aquí por los lados de la pista de aterrizaje. Ahí estaban tirados 5 policías también. Porque a estas alturas, viviendo un proceso de paz, no se han esmerado en venir ellos y decirnos: mire, cometimos el error, que necesitamos, nosotros las víctimas necesitamos descansar. Ellos se atrevieron a caminar por trochas, por ríos, y llegar a cometer ese error en el Baupés, porque ahorita que se pueden montar en un avión, decir: bueno, necesitamos darle la cara al Baupés. Mire que Baupés también es Colombia. En lo que veo de pronto, todos los procesos en los que ellos han estado, así como han atendido las otras víctimas, en donde se han puesto de frente, siempre digo yo que eso es un descanso. Yo los invito a que ellos también nos atiendan, que eso es lo que yo más pido y siempre he pedido. Yo digo que ese sería el momento en que yo superaría esto. No solamente yo, somos muchas víctimas que estamos ahí. Llevarse uno consigo de que se va mi tío, prácticamente más que mi tío es mi hermano, porque me crié con ellos. El secuestro se llevó a mi abuelo, no lo soportó. Él sale, ya no lo encontró. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué no dar a conocer, como dice, la realidad de lo que se vivió? ¿Sí? Esta es la realidad. La memoria histórica del Ejército Nacional es un esfuerzo por mantener vivo el pasado de un recuerdo que ningún colombiano desea que se vuelva a repetir. Un ejemplo de cómo el Ejército Nacional, junto con la población civil, han sufrido de la mano los sacrificios por alcanzar la paz. La Cuarta División del Ejército Nacional ha sido el escenario durante más de 2 siglos de historia de las grandes luchas de nuestra patria por la libertad de todos los colombianos. En el presente, nuestro ejército continuará con su compromiso, esfuerzo y valentía para llegar a cada rincón del territorio y dar su vida, si es necesario, por la paz de todos los colombianos.